Familia bendecida, hoy les traigo una historia que va a fortalecer su fe de manera extraordinaria. Es la historia de un hombre que dedicó su vida a curar el sufrimiento humano, tanto físico como espiritual. En el año 272 después de Cristo, en la ciudad de Sebastía, en lo que hoy es Armenia, nació un niño llamado Blas. Su familia pertenecía a la clase acomodada de la ciudad, y desde pequeño mostró una inteligencia excepcional y una compasión natural hacia los enfermos. Este niño tiene manos de sanador, decía su madre mientras observaba cómo Blas cuidaba con ternura a los animales heridos que encontraba en el campo. Y tiene un corazón que sufre cuando ve el dolor ajeno. Su padre, un comerciante próspero, había planeado que Blas siguiera sus pasos en los negocios. Pero cuando Blas cumplió 16 años, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de miles de personas que sufrían enfermedades. Padre, le dijo con determinación, quiero estudiar medicina. Quiero aprender a aliviar el sufrimiento de los enfermos. Hijo, respondió su padre, la medicina es una profesión noble, pero difícil. Verás mucho dolor, mucho sufrimiento. ¿Estás seguro de que puedes soportar eso? Padre, creo que Dios me ha dado esta compasión por los enfermos precisamente para que la use sirviéndoles. No puedo ignorar esa llamada. Blas se convirtió en discípulo de los mejores médicos de Sebastia. En aquellos tiempos, la medicina era una combinación de conocimientos anatómicos básicos, uso de hierbas medicinales y una comprensión rudimentaria de las enfermedades. Pero Blas tenía algo que lo distinguía de otros estudiantes de medicina. Además de estudiar el cuerpo humano, estudiaba también las sagradas escrituras. Era cristiano y veía en cada enfermo no solo un cuerpo que necesitaba sanación, sino un alma creada por Dios que merecía amor y respeto. Maestro, le preguntó un día a su profesor principal, ¿por qué algunos pacientes se curan con el mismo tratamiento que no funciona con otros? Es un misterio, Blas, respondió el anciano médico. A veces la medicina no es suficiente. Parece como si hubiera otra fuerza que participa en la sanación. ¿Se refiere a Dios? Y preguntó Blas con cautela, sabiendo que el cristianismo era visto con sospecha por algunas autoridades. Yo no he dicho eso, respondió el maestro con una sonrisa sabia. Pero un médico sabio nunca descarta ninguna posibilidad de sanación. Después de completar sus estudios, Blas estableció su consulta médica en Sebastia. Desde el primer día, su práctica fue diferente a la de otros médicos de la ciudad. Primero, trataba a todos los pacientes por igual, sin importar si eran ricos o pobres. En una época donde los médicos generalmente solo atendían a quienes podían pagar bien, Blas dedicaba tanto tiempo a un esclavo enfermo como a un noble adinerado. Segundo, no solo curaba los cuerpos, sino que consolaba los corazones. Oraba con sus pacientes, los animaba con palabras de esperanza y les hablaba del amor de Dios, cuando veía que su fe podía ayudarles en su sanación. Doctor Blas, le dijo una vez una madre pobre cuyo hijo había sanado de una fiebre grave. Usted no solo curó a mi niño, también curó mi desesperación. ¿Cómo lo hace? Señora, respondió Blas, yo solo soy un instrumento. El verdadero sanador es Dios. Yo pongo mis conocimientos médicos, pero Él pone el poder que realmente cura. La reputación de Blas creció rápidamente. Pacientes venían no solo de Sebastia, sino de ciudades vecinas, buscando al médico que cura con amor. Durante sus años de práctica médica, Blas desarrolló una especialidad particular en las enfermedades de la garganta y las vías respiratorias. En aquellos tiempos, cuando no existían antibióticos, las infecciones de garganta podían ser mortales, especialmente en niños pequeños. Blas desarrolló tratamientos innovadores usando combinaciones de hierbas, gárgaras especiales y técnicas para reducir la inflamación. Pero más importante aún, descubrió que la oración y la paz espiritual tenían un efecto poderoso en la recuperación de sus pacientes. Doctor, le preguntó un colega médico. He observado que sus pacientes con problemas de garganta se curan más rápido que los míos, aunque usemos tratamientos similares. ¿Cuál es su secreto? No es secreto, respondió Blas.
Yo trato no solo la garganta enferma, sino también el miedo y la ansiedad que empeoran la condición. Cuando un paciente tiene paz en su corazón, su cuerpo responde mejor a la medicina. Comenzaron a llegar casos cada vez más difíciles. Niños que otros médicos habían desahuciado llegaban a su consulta como último recurso, y muchos de ellos salían completamente curados. Es un milagro, decían las madres agradecidas. Es la combinación de medicina y fe, respondía Blas humildemente. Después de 15 años ejerciendo la medicina con éxito extraordinario, Blas experimentó un llamado que cambiaría completamente el curso de su vida. Durante una noche de oración en su consulta, después de haber salvado la vida de un niño, que había llegado casi asfixiado por una infección de garganta, Blas sintió claramente que Dios le hablaba a su corazón. Blas, era como si escuchara una voz interior clara y amorosa. Has sanado muchos cuerpos, pero yo te llamo a sanar también las almas. Quiero que seas sacerdote. Al principio, Blas resistió la idea. «Señor», oró, «soy útil como médico. Salvo vidas, aliviamos sufrimientos. ¿Por qué dejar eso?» «No dejarás de sanar», le llegó la respuesta a su corazón, «pero sanarás de manera más profunda. Los cuerpos se enferman y mueren, pero las almas pueden vivir eternamente sanas». Blas pasó semanas en oración intensa, buscando confirmación de este llamado. Finalmente, una mañana, mientras atendía a una anciana que había venido por un problema de garganta, ella le dijo algo que le confirmó su decisión. «Doctor Blas», le dijo la mujer después de ser curada, «usted tiene manos de sanador, pero tiene alma de pastor. Cuando me habla de Dios, siento que mi alma también se cura, no solo mi garganta». En el año 300, a los 28 años, Blas fue ordenado sacerdote por el obispo de Sebastia. La ceremonia fue un evento extraordinario para la comunidad cristiana de la ciudad, ya que todos conocían y respetaban al médico que había dedicado tantos años a sanar sin distinción de clases sociales. «Hermanos», dijo el obispo durante la ceremonia, «hoy ordenamos no solo a un sacerdote, sino a un sanador que continuará su ministerio de curación, pero ahora con el poder de los sacramentos». Después de su ordenación, el padre Blas no abandonó completamente la medicina, pero la integró completamente con su ministerio sacerdotal. Su casa se convirtió en un lugar donde las personas venían buscando sanación tanto física como espiritual. «Padre Blas», le preguntó un feligrés, «¿cómo sabe cuándo usar medicina y cuándo usar oración?» «Hijo mío», respondió el padre Blas, «uso ambas siempre. Dios nos ha dado la medicina como un regalo, y también nos ha dado la oración. ¿Por qué usar solo una cuando podemos usar las dos?» En el año 305, cuando el obispo de Sebastia murió, la comunidad cristiana eligió unánimemente al padre Blas como su nuevo obispo. Era una elección lógica. No había nadie más respetado en toda la región, tanto por cristianos como por paganos. «Hermanos», dijo Blas al aceptar el episcopado, «acepto este cargo no para tener autoridad, sino para servir mejor. Como médico, serví curando cuerpos. Como sacerdote, he servido curando almas. Como obispo, quiero servir fortaleciendo la fe de toda nuestra comunidad». Su episcopado fue marcado por una pastoral extraordinariamente cercana al pueblo. El obispo Blas continuaba visitando enfermos, siguió tratando casos médicos difíciles, y desarrolló una red de cuidado tanto físico como espiritual que abarcaba toda la diócesis. «Nunca hemos tenido un obispo que también sea médico», decían los fieles con orgullo. El obispo Blas comprende tanto el sufrimiento del cuerpo como el del alma. Durante sus primeros años como obispo, comenzaron a reportarse curaciones, que no podían explicarse solo por los conocimientos médicos de Blas. Casos de enfermedades de garganta que habían sido considerados incurables se sanaban después de que el obispo Blas orara por los pacientes e impusiera sus manos sobre ellos. Un caso particularmente impresionante fue el de un niño de 6 años que había llegado al borde de la asfixia por una inflamación severa de garganta. Los padres lo trajeron al obispo Blas como último recurso, después de que otros médicos hubieran dicho que no había nada más que hacer. «Obispo», le rogaron los padres desesperados,
Nuestro hijo se está muriendo. Los médicos dicen que es imposible salvarlo, pero sabemos que usted tiene poder para curar lo que la medicina no puede. Blas examinó al niño con su conocimiento médico, pero también oró intensamente. Luego puso sus manos sobre la garganta del pequeño y oró en voz alta. Señor Jesús, tú que sanaste a los enfermos durante tu ministerio terrenal, sana a este niño. Que su garganta se abra, que pueda respirar, que pueda vivir para glorificar tu nombre. Inmediatamente, hermanos, la inflamación comenzó a reducirse. El niño pudo respirar con normalidad. La fiebre desapareció, y en pocas horas, estaba completamente curado. La noticia de este milagro se extendió rápidamente, y comenzaron a llegar enfermos de garganta de regiones muy lejanas, buscando la curación que solo el obispo médico parecía poder proporcionar. Pero lo que no sabía el obispo Blas era que estos milagros llamarían la atención no solo de los fieles, sino también de las autoridades romanas que comenzaban a intensificar la persecución contra los cristianos. Y lo que pasó después, hermanos, pondría a prueba no solo su fe, sino su valor para enfrentar el sufrimiento más grande de su vida. Hermanos míos, prepárense para escuchar una historia de valor que va a fortalecer su fe en los momentos más difíciles. En el año 303, el emperador romano Diocleciano lanzó la persecución más feroz contra los cristianos en toda la historia del imperio. Su objetivo era simple pero terrible: eliminar completamente el cristianismo del mundo romano. La noticia llegó a Sebastia a través de comerciantes aterrorizados que habían visto las masacres en otras ciudades. Obispo Blas, le dijeron los líderes cristianos más preocupados. Los soldados romanos están arrestando a todos los obispos y sacerdotes. Algunos han sido torturados hasta la muerte. Debe esconderse inmediatamente. Pero el obispo Blas, con esa serenidad que lo había caracterizado toda su vida, respondió: Hermanos, durante años he consolado a enfermos que enfrentaban la muerte. ¿Cómo puedo huir ahora cuando mis fieles me necesitan más que nunca? Pero, obispo, insistieron, si lo capturan, no solo morirá usted. La comunidad cristiana de Sebastia se quedará sin pastor en el momento más peligroso de nuestra historia. Blas meditó estas palabras en oración profunda. Finalmente, llegó a una decisión que mostraría su sabiduría pastoral extraordinaria. Tienes razón, les dijo finalmente a los preocupados fieles. No debo arriesgar innecesariamente mi vida si puedo seguir sirviendo a Dios y a ustedes desde otro lugar. Me retiraré a las montañas para orar y esperar que pase esta tormenta. El obispo Blas se dirigió a una cueva en las montañas cercanas a Sebastia, un lugar que conocía bien desde sus tiempos de joven médico, cuando iba allí a buscar hierbas medicinales. Era un refugio perfecto, escondido, pero accesible para quienes realmente lo necesitaran. Durante los meses siguientes, su cueva se convirtió en un santuario secreto. Los cristianos subían de noche, en pequeños grupos, para recibir los sacramentos, buscar consejo espiritual y, sí, también para recibir tratamiento médico. Obispo, le dijo una madre que había subido con su hijo enfermo. Gracias a Dios que siguió siendo médico además de pastor. Mi niño tiene una infección terrible de garganta, y usted es el único que puede salvarlo. Blas examinó al niño con sus conocimientos médicos y oró por él con su autoridad episcopal. Señor, oró mientras imponía las manos. Tú que curas tanto los cuerpos como las almas, sana a este pequeño. El niño se curó completamente esa misma noche. Pero hermanos, lo que pasó después superó incluso las expectativas de sus fieles más devotos. Durante su estancia en las montañas, algo extraordinario comenzó a suceder. Los animales salvajes de la región, osos, lobos, zorros, venados, comenzaron a acercarse a la cueva del obispo Blas. No venían como depredadores, sino como criaturas que buscaban sanación. Es increíble, le comentó un fiel que había subido a visitarlo. Los animales hacen fila afuera de su cueva como si fuera su consulta médica en Sebastia. Blas sonrió con esa humildad que lo caracterizaba. Dios me ha dado el don de sanar. ¿Por qué no usar ese don también con las criaturas que Él creó?
Un día llegó un cazador con una herida infectada en la mano. Mientras Blas lo atendía, el hombre le contó algo asombroso. «Obispo», le dijo, «yo venía a cazar a estos montes, pero cuando vi cómo los animales salvajes lo respetan y buscan su ayuda, me di cuenta de que hay algo sagrado en este lugar. Ya no puedo cazar aquí, siento como si fuera el jardín del Edén». Era como si la presencia del santo hubiera transformado toda la región montañosa en un santuario de paz. Desafortunadamente, hermanos, la paz de las montañas no podía durar para siempre. En el año 316, después de varios años escondido, el obispo Blas fue traicionado. Un cazador codicioso, que había escuchado que las autoridades romanas ofrecían recompensas por información sobre cristianos escondidos, guió a los soldados directamente a la cueva de Blas. «Ahí está», le gritó el traidor señalando hacia la entrada de la cueva. «Ese es el obispo cristiano que buscan». Los soldados romanos, comandados por el gobernador Agrícola, rodearon la cueva al amanecer. Esperaban encontrar resistencia, tal vez seguidores armados dispuestos a defender a su líder. En cambio, encontraron al obispo Blas arrodillado en oración, completamente en paz, como si hubiera estado esperando este momento. «¿Eres tú Blas, el obispo de los cristianos?», le preguntó el comandante de los soldados. «Soy Blas, siervo de Jesucristo», respondió el obispo con dignidad. «Si me buscan a mí, aquí estoy. Pero no hagan daño a ninguno de mis fieles». «Tienes órdenes de presentarte inmediatamente ante el gobernador Agrícola», le dijeron. «Puedes venir voluntariamente o te llevamos por fuerza». «Iré voluntariamente», respondió Blas. «Mi señor también fue arrestado y llevado ante las autoridades. Yo seguiré su ejemplo». El gobernador Agrícola era conocido por su crueldad hacia los cristianos, pero cuando se encontró cara a cara con el obispo Blas, algo en la presencia del santo lo desconcertó. «Blas», le dijo Agrícola tratando de sonar intimidante, «he escuchado que eres un hombre educado, un médico respetado. No puedo entender por qué un hombre inteligente como tú se aferra a una religión de esclavos y mujeres». «Señor gobernador», respondió Blas con respeto pero firmeza, «el cristianismo no es religión de débiles, sino de valientes. Se necesita más valor para amar a los enemigos que para odiarlos. Se necesita más fuerza para perdonar que para vengarse». «¡Hablas como filósofo!», exclamó Agrícola. «Pero los filósofos adoran a los dioses de la sabiduría. Tú adoras a un carpintero crucificado. ¿Dónde está la lógica en eso?». «La lógica está en los frutos», respondió Blas tranquilamente. «Mis dioses me enseñaron a curar cuerpos. Cristo me enseñó también a curar almas, a amar sin condiciones, a servir sin esperar recompensa. ¿Cuáles son mejores frutos, el egoísmo o el amor?». El gobernador se frustró ante la serenidad inquebrantable del obispo. «Escúchame bien, Blas», le dijo Agrícola cambiando de estrategia. «No quiero matarte. Eres demasiado valioso para la sociedad. Eres médico, eres educado, ayudas a la gente. Te hago una propuesta simple. Sacrifica a nuestros dioses una sola vez, solo como formalidad, y te dejo libre para continuar tu trabajo médico. Solo una vez», insistió el gobernador. «Nadie tiene que saber que sigues creyendo en tu Cristo en privado. Pero públicamente, muestra respeto a nuestros dioses. Es un pequeño precio por tu libertad y por poder seguir ayudando a los enfermos». Era una tentación poderosa, hermanos. Blas podría haber racionalizado la decisión. «Solo es una formalidad. Dios sabe lo que realmente hay en mi corazón. Si me libero, podré seguir sanando a más gente». Pero la respuesta del obispo demostró por qué era un verdadero santo. «Gobernador Agrícola», dijo Blas con voz firme, «durante toda mi vida he curado cuerpos diciéndole la verdad a mis pacientes sobre su condición. ¿Cómo puedo ahora mentir sobre la condición de mi alma? Cristo es mi Señor, no los ídolos de piedra. Prefiero morir en la verdad que vivir en la mentira». El gobernador Agrícola ordenó que encerraran a Blas en la prisión de Sebastia, mientras decidía qué tipo de ejecución sería más efectiva para intimidar a otros cristianos. Pero, hermanos míos, ni siquiera la prisión pudo detener el ministerio de sanación del obispo Blas. La cárcel de Sebastia estaba llena de prisioneros con todo tipo de enfermedades. Las condiciones eran terribles: humedad, falta de higiene, comida escasa y ningún cuidado médico. ¿Hay algún médico entre ustedes?
preguntó un guardia cuando varios prisioneros comenzaron a mostrar síntomas de una epidemia de infecciones de garganta que podía ser fatal. Yo soy médico, respondió Blas simplemente. Perfecto. El gobernador no quiere que mueran prisioneros de enfermedad antes de sus juicios. Puedes atender a los enfermos. Y así, hermanos, la prisión se convirtió en la última consulta médica del obispo Blas. Lo que sucedió en esa prisión, hermanos, fue tan extraordinario que incluso los guardias romanos comenzaron a creer en el poder de Cristo. Un prisionero llegó casi asfixiándose por una inflamación terrible de garganta. Los otros presos pensaron que moriría esa misma noche. Blas se acercó al moribundo, puso sus manos sobre su garganta y oró. Señor Jesús, así como sanaste en libertad, sana también en prisión. Que este hombre experimente tu poder aún en medio del sufrimiento. Inmediatamente, hermanos, la inflamación desapareció. El hombre pudo respirar, pudo tragar, pudo hablar. Pero eso no fue todo. Otros prisioneros con problemas de garganta comenzaron a acercarse al obispo Blas. Uno tras otro, fueron sanados completamente. ¿Cómo lo hace? Y se preguntaban los guardias entre ellos. Hemos visto muchos prisioneros morir de esas mismas enfermedades. Pero cuando este obispo ora, todos se curan. Un guardia llamado Marco se acercó secretamente a Blas. «Obispo», le susurró, «mi hija pequeña está muriendo de una infección de garganta. Los médicos de la ciudad dicen que no hay nada que hacer. ¿Podría usted?» «Tráela», respondió Blas sin dudarlo. Cristo no hace diferencia entre hijos de guardias o hijos de prisioneros. Esa noche, el guardia Marco trajo secretamente a su hija de 8 años a la prisión. La niña estaba al borde de la muerte. Apenas podía respirar y tenía fiebre muy alta. Blas examinó a la pequeña con sus conocimientos médicos y confirmó lo que ya sabía. Humanamente, no había nada que hacer. La infección era demasiado severa. «Marco», le dijo al guardia, «médicamente, tu hija está más allá de lo que yo puedo hacer, pero Cristo puede hacer lo que la medicina no puede. ¿Tienes fe en eso, obispo?», respondió Marco con lágrimas en los ojos. «He visto los milagros que ha hecho en esta prisión. Si Cristo puede sanar prisioneros, también puede sanar a mi hija. Tengo fe». Blas puso sus manos sobre la garganta de la niña y oró con una intensidad que todos los presentes pudieron sentir. «Señor Jesús, tú que bendijiste a los niños y dijiste que de ellos es el reino de los cielos, bendice a esta pequeña, que su garganta se abra, que pueda respirar, que viva para glorificar tu nombre». En ese momento, hermanos, la niña abrió los ojos. La fiebre desapareció inmediatamente. Pudo sentarse, pudo hablar, pudo respirar perfectamente. «Papá», dijo la niña con voz clara, «me siento completamente bien». Marco cayó de rodillas ante Blas. «Obispo, su Dios ha salvado a mi hija. ¿Qué debo hacer?» «Cree en Jesucristo», respondió Blas, «y serás salvo tú y tu familia». Esa misma noche, Marco y toda su familia se convirtieron al cristianismo. Cuando el gobernador Agrícola se enteró de las curaciones milagrosas que estaban ocurriendo en la prisión, y especialmente de la conversión de uno de sus guardias, decidió terminar rápidamente con el problema del obispo Blas. «Blas», le dijo durante el juicio final, «me has causado más problemas en prisión que en libertad. Mis propios guardias están comenzando a creer en tu religión. Te doy una última oportunidad. Renuncia a Cristo y vive, o mantén tu obstinación y muere». «Gobernador Agrícola», respondió Blas con la misma serenidad que había mostrado toda su vida, «mi respuesta es la misma que le di al principio. Cristo es mi Señor, mi Salvador y mi Rey. He pasado mi vida sanando cuerpos en su nombre. Si es necesario, moriré también en su nombre». «Entonces que así sea», y gritó Agrícola frustrado. «Serás ejecutado mañana al amanecer». El 3 de febrero del año 316, el obispo Blas fue llevado al lugar de ejecución. Según la tradición histórica, fue martirizado usando peines de hierro que desgarraron su cuerpo, y finalmente decapitado. Pero lo más extraordinario, hermanos, fueron sus últimas palabras. Mientras se preparaba para el martirio,
Blas oró en voz alta. Señor Jesucristo, así como durante mi vida usaste mis manos para sanar gargantas enfermas, te pido que después de mi muerte, cualquier persona que invoque mi nombre pidiendo sanación de garganta, de voz o de cualquier mal que afecte estas partes del cuerpo, sea escuchada y sanada. Y hermanos míos, esa oración ha sido escuchada durante más de 1700 años. Desde el día de su martirio, San Blas se convirtió en el santo más invocado para problemas de garganta, voz y vías respiratorias. Su intercesión ha sido tan poderosa y constante que hasta el día de hoy, cada 3 de febrero, millones de católicos en todo el mundo participan en la ceremonia de la bendición de las gargantas. Los testimonios modernos de curaciones por intercesión de San Blas son innumerables. Cantantes profesionales que han recuperado sus voces después de orar a San Blas. Niños con infecciones severas de garganta que se han curado después de que sus padres invocan su nombre. Personas con cáncer de garganta que han experimentado curaciones inexplicables después de pedirle su intercesión. San Blas. Oran millones de personas cada año. Tú que fuiste médico en vida y mártir en muerte, intercede por nosotros ante Cristo para que nuestras gargantas sean sanadas y nuestras voces puedan alabar a Dios. Y los milagros continúan sucediendo, hermanos. El obispo médico sigue curando desde el cielo, demostrando que la muerte no pudo detener su ministerio de sanación. San Blas nos enseña que la verdadera medicina combina conocimiento científico con fe profunda, que el servicio a los enfermos es servicio a Cristo mismo, y que vale la pena dar la vida por la verdad. Cada vez que sientan dolor de garganta, hermanos, recuerden que tienen un médico especialista en el cielo, un santo que dedicó su vida a sanar y que intercede constantemente por todos los que sufren enfermedades de garganta y voz.